el cúbito varo, sobre todo hablar de consecuencias y hacer un énfasis en el manejo. Los objetivos que me tracé para la charla, entonces, es mencionar la etiología y las características biomecánicas del cúbito varo, describir las principales consecuencias o complicaciones asociadas al cúbito varo y cómo va a ser la presentación de las mismas. Enunciar las diferentes opciones terapéuticas descritas en la literatura para el manejo de esta entidad, sobre todo hablar de las diferencias entre ellas, sobre todo de ventajas y desventajas y algunos trucos que nos pueden servir para desarrollar estas estrategias terapéuticas. Entonces, como introducción, el cúbito varo va a ser una deformidad secundaria a una fractura generalmente de húmero proximal. Se estima que hasta el 30% de las fracturas supracondilias puede llevar a un cúbito varo. Sin embargo, estas series de casos cada vez hablan que la incidencia es menor. Anteriormente podría haber una incidencia hasta del 70 o 80% en las series más antiguas, pero cada vez esto es mucho menos común con las técnicas de pines, de uso de pines para estas fracturas y con el entendimiento mejor de esta fractura. Sin embargo, en la literatura en este momento se tiene que ser el 30% y se da principalmente con esas fracturas con un desplazamiento posteromedial que van a producir pues ese desplazamiento, esa mala alineación o mala consolidación en varo, porque las posterolaterales lo van a producir en valgo. También se puede producir por fracturas del cóndilo lateral y por algunas otras entidades como las lesiones fisiarias, osteonecrosis de la tróclea, infección o afecciones tumorales. Todo esto va a llevar a que haya una disminución o una inversión del ángulo de carga. Es importante mencionar que para las fracturas especialmente esa mala consolidación en varo se va a dar básicamente porque no se logre una buena reducción, porque haya una pérdida de la reducción, se logre, pero no se logra mantener, o cuando hay también una impactación de la columna medial. En este último caso va a ser una deformidad sobre todo limitada pues al plano coronal, pero van a ser básicamente las consecuencias o las etiologías de producirse el cúbito varo. Es por esto último que les vengo hablando que está la clasificación de Flynn, propuesta de 1974, donde da unos parámetros para la reducción de esas fracturas supracondilias, insatisfactorio o insatisfactorio, y ya de acuerdo al grado es excelente, bueno, regular o pobre, eso de acuerdo a la pérdida del ángulo de Cardan y a la funcionalidad o a los arcos de movilidad que se pierdan en el paciente. Definitivamente lo más importante para el tratamiento del cúbito varo es evitar el varo y lograr una buena reducción y mantenerla en ese episodio inicial, en esa fractura inicial. Este cúbito varo se podría pensar que es solo en un componente, en el plano coronal. Sin embargo, es importante mencionar que es una malalineación triplanar, tiene tres componentes. Es la inclinación en varo, que pues es la más obvia, pero también tiene un componente de rotación interna y de extensión. El de extensión vamos a ver que es fundamental, durante la charla pues lo vamos a mencionar. Esta deformidad es importante mencionar que es perpendicular en el plano del movimiento. Adicionalmente, a un húmero distal que, como sabemos, tiene un crecimiento limitado del húmero hasta el 20% aproximadamente, van a llevar a que tenga poca posibilidad de remodelación este cúbito varo. Por eso la importancia clínica. En cuanto a la biomecánica del cúbito varo, entonces debemos recordar el ángulo de carga del codo, que va a ser medido pues, por los bordes mediales del húmero y de la ulna. Idealmente debe ser con el codo en extensión y supinado. Más o menos se habla que en hombres es hasta 5 grados de valgo y en mujeres sí puede ir hasta 15 grados, 13 o 15 grados. Esto tiene gran variabilidad y por eso lo ideal es compararlo siempre con el lado contralateral del paciente. Y es importante mencionar también que la extensión aumenta el varo. Entonces esas deformidades que van a producir hiperextensión, si yo lo hiperextiendo, eso me va a aumentar la magnitud del varo. Por el contrario, si yo voy a tener una contractura en flexión, eso me va a dar una apariencia de valgo. Entonces es muy importante medirlo de manera adecuada. Siguiendo con la biomecánica, entonces esa malalineación en varo, vamos a ver que el eje mecánico del miembro superior va a estar desplazado hacia medial, y O'Driscoll explica muy bien que esas fuerzas en varo que se producen durante el día a día, como levantarse de una silla,
van a hacer que se aumente las fuerzas de tracción en el complejo lateral, el ejemplo aquí de un varo anormal de 20 grados, y eso durante las cargas axiales van a producir que se dé un mayor pues, desplazamiento y un mayor varo pues, del codo. Para esto hay una clasificación para el cúbito varo y es de acuerdo, son 4 tipos. 1, si se pierde el valgo fisiológico. 2, si hay un varo de 0 a 10 grados. 3, si hay un varo de 11 a 20 grados. Y el grado 4, si hay un varo mayor de 20 grados. Especial importancia el tipo 3, porque como ya vamos a ver más adelante, la mayoría de implicaciones están en ese grupo, en ese promedio. Y esas son las implicaciones que vamos a mencionar a continuación, o las consecuencias que trae el cúbito varo. Lo primero y lo más conocido es la deformidad cosmética, y eso es por lo que van a consultar la mayoría de pacientes. Inicialmente a los pacientes no les va a doler, entonces ellos van a consultar solo por esa deformidad cosmética. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, eso les puede producir dolor, y la deformidad cosmética puede ser desde muy baja hasta producir hasta una deformidad en culata, pues de escopeta, como se menciona en la literatura. Hay una apariencia que se menciona en la literatura, y es decirle al niño que ponga las manos como si fuera a volar, y eso nos va a evidenciar el varo del codo. Lo otro es la limitación para la flexión. Los niños o los padres pueden llevar al niño a consulta porque el niño no realiza completamente la flexión del codo, y eso le puede limitar sus actividades del día a día. Sin embargo, es importante mencionar que esa limitación del codo va a ser por ese resultado de la hiperextensión. Como lo mencionamos, hay un componente en extensión en el cúbito varo, entonces va a ser el resultado de esa hiperextensión que se produce en el codo, y que va a tener unos arcos constantes, pero como empieza a partir de hiperextensión, pudiera dar una apariencia que hay limitación pues para la flexión. Lo otro es el atrapamiento y la luxación del nervio ulnar. Esta es una serie de casos de Fujioka del 95, donde él quiso evidenciar eso, y él encontró 3 patrones distintos para este atrapamiento y esta luxación del nervio ulnar. El primero, que vemos aquí representado por la A, es un nervio ulnar que está bien posicionado, pero está atrapado, como lo vemos aquí, por una banda fibrosa que proviene del flexor carpi ulnaris. El segundo, que es el representado en B, es un nervio ulnar que está desplazado hacia anterior del surco troclear, que va a estar fijo allí, y con la flexión del codo va a hacer que se encoja, por así decirlo, el nervio, de una apariencia en V, y representa ahí la punta de torsión con la flecha. Y finalmente, el tercer patrón, que lo encontró en 2 pacientes, es un nervio que es inestable, que está por fuera durante la flexión, se hace la flexión y se desplaza hacia anterior, y durante la extensión vuelve al canal. Cuanto a esa luxación del nervio ulnar, también está asociado pues la luxación del tríceps, y se menciona es porque la inserción del tríceps pues, va a estar desplazado pues hacia medial, y eso va a hacer, ese desplazamiento medial va a hacer que se cambie esa línea de acción del tríceps. Eso es fundamental en la biomecánica y en otras complicaciones, como ya lo vamos a ver adicionalmente. Entonces aquí en la imagen se ve representado cómo se da principalmente pues en flexión, cómo se desplaza la línea de tracción del tríceps, y junto a él se va a desplazar el nervio ulnar. Eso se menciona en la literatura, sobre todo en este artículo del doctor Spinner, que también es con el doctor O'Driscoll, que eso puede o no producir alguna sintomatología. Si bien el paciente podría estar asintomático, también podría describir que siente un resalto o un snapping, ya sea con la luxación del nervio o con la luxación del tríceps. Además, por esto mismo se podría dar un atrapamiento del nervio que le podría producir una neuropatía del ulnar al paciente, y lo podríamos evidenciar por un signo de Tinel. Aquí se ve pues, representado en los cortes en extensión, como vemos el tríceps y el nervio, y en flexión, como hay una luxación de ambos. La biomecánica de eso, y sobre todo el énfasis en el tríceps, es explicada a continuación, y son unas gráficas, pues estas están en el artículo del doctor O'Driscoll del 2001, donde representa el tríceps o los vectores del tríceps en un codo normal, donde hay un leve valgo que va a tener las fuerzas del tríceps que son casi perpendiculares a la línea articular, que es resuelto por 2 vectores, uno completamente perpendicular a la línea articular y otro hacia lateral, pero cuando tenemos
un cúbito varo, tenemos los vectores van a cambiar considerablemente, ya vamos a tener pues el resultante pues la fuerza del vector del tríceps va a estar desplazado y los resultantes van a ser una que va a ser perpendicular pues a la línea, a la nueva línea articular que es desde medial como lo vemos y otro vector que va a ser hacia medial. Todo esto va a hacer que se dé una rotación externa de la ulna sobre su eje, como lo vemos aquí representado en la imagen, que finalmente cuando haya una fuerza de tracción del tríceps o cuando se active el tríceps va a llevar a que se comprometa la estabilidad ulno-humeral. Y finalmente todo esto anterior también va a llevar a una de las complicaciones más descritas por el doctor O'Driscoll, y es la inestabilidad rotatoria posterolateral, perdón. Básicamente con todo esto, como ya hablamos, y con la biomecánica, cómo explica él con las actividades del día a día, con esa carga axial, va a haber una atenuación de ese complejo colateral lateral que va a llevar a que se produzca o que se deje realizar una rotación externa excesiva, sobre todo pues, la supinación, que va a ser la primera etapa de la inestabilidad. Todo esto sumado, cuando se da una contracción entonces activa del tríceps, como lo mencionamos, va a haber un desplazamiento medial nuevamente, va a haber una rotación externa del cúbito alrededor de su eje, la cúpula, como lo vemos representado en la imagen, va a tener un desplazamiento posterolateral por fuera del capitellum, y todo esto va a componer entonces la inestabilidad rotatoria posterolateral. Y entonces él lo resume en esta gráfica, en esta rueda, donde entonces los cambios en el eje biomecánico que ya mencionamos y el vector del tríceps, que también ya lo mencionamos, pues el cúbito varo va a producir eso va a llevar a que se dé un empuje pues medial y un aumento del estrés del complejo lateral, que va a llevar a una atenuación de ese complejo lateral, y eso va a producir un círculo vicioso que finalmente va a desencadenar a esa inestabilidad rotatoria posterolateral. Lo otro son entonces también descrito las fracturas del cóndilo lateral. Básicamente entonces debemos recordar el mecanismo de fractura de los pacientes, de los niños, cuando se produce esa fractura supracondilia, ese codo con una leve flexión, con la muñeca que está en extensión. Entonces esa columna lateral básicamente dado por el capitellum, perdón, desde el radio, el capitellum y el húmero va a estar en varo. Esa fuerza, va a haber una fuerza entonces aplicada que va a ser desde el radio distal. Si tengo un cúbito varo, va a tener entonces, aquí representado por la imagen, por esta del Dr. Davis, cuando tengo un cúbito varo, entonces ese cóndilo lateral y su fisis van a estar pues en el eje del radio, como lo vemos aquí representado. Entonces la transmisión de la fuerza va a ser a través pues, de esa fisis, a través del cóndilo lateral, y predisponerlo a esas fracturas del cóndilo lateral. Finalmente, otra de las implicaciones descritas es la inestabilidad glenohumeral posterior por esta serie de casos de 4 pacientes del doctor Gurkhan del 2002. Él explica en esa serie, o la explicación que le da pues, para que se produzca esta inestabilidad glenohumeral posterior, es que hay un desplazamiento anteromedial del tríceps y del nervio cubital, como ya lo mencionamos. Entonces va a haber también un desplazamiento de la cabeza larga del bíceps y del coracoraquial hacia anterolateral. Eso finalmente va a hacer que se acorten la musculatura proximal posterior, se va a alargar la anterior y va a llevar a un desequilibrio muscular que finalmente puede predisponer al paciente a que se dé esa luxación de hombro posterior, que va a ser no producida pues, o no buscada por el paciente y asociada a microtraumas, pues no son asociados a traumas de alta energía. Entonces, esto no se encuentra pues en la literatura, pero quise ver cuándo se producen estas complicaciones, es decir, buscar en las series de casos cada una cómo lo describen, cuáles eran las características de estos pacientes, y básicamente lo quise responder con 2 preguntas. ¿Con qué grado de varo se producen estas complicaciones? Entonces traje las 5 series de casos más relevantes que mostraban estas complicaciones para ver en estos pacientes qué grados de varo tenían. Entonces de las fracturas del cóndilo lateral del Dr. Davis, que ya les mostré, los pacientes tenían de 10 a 20 grados de varo, en promedio 13 grados de varo. Para los pacientes que tenían esta serie de casos que les comenté de Fuyoka, para la parálisis del nervio ulnar, tenían entre 5 y 30 grados de varo.
en promedio 15 grados. Y para esta otra del doctor Spinner con el doctor O'Driscoll, para esa luxación tanto del tríceps como del nervio ulnar, ellos tenían de 10 a 25 grados de varo, en promedio 17 grados. Finalmente, para la inestabilidad rotatoria del doctor O'Driscoll, ellos tenían entre los pacientes de sus series de casos, tenían entre 0 y 35 grados de varo, en promedio 15 grados, y finalmente para la luxación posterior tenían entre 20 a 45 grados, en promedio 30 grados. Entonces, como les mencioné al inicio con la clasificación, probablemente entre 15 grados esté la mayoría de pacientes que van a producir estas complicaciones, pero desde 0 grados, como lo vemos en la serie de casos del doctor O'Driscoll, podría llevar a desarrollarse estas complicaciones. Y ya sí, en grados más avanzados, la luxación posterior que vemos es la que tiene los grados más altos de varo. Y la otra pregunta que quise responder era ¿cuánto tiempo se producen estas complicaciones? Entonces, nuevamente, las mismas 5 series de casos, que como les digo son las más relevantes en cuanto a hablar de estas implicaciones, y para las fracturas de cóndilo lateral lo quise agrupar por el tiempo, de menor a mayor tiempo. Para las fracturas de cóndilo lateral, la presentación después de una fractura inicial fue a los 2.2 años y 8 meses. Para la inestabilidad posterior fue a los 4 años, y ya las otras son complicaciones tardías, como sus nombres de la serie de casos lo llaman, empezando por la inestabilidad rotatoria posterior lateral del doctor O'Driscoll, que se presentó a los 25 años, seguido por la parálisis y la luxación del nervio ulnar de Fujioka, que se presentó a los 30 años, y la del doctor Spinner de la luxación del tríceps y del nervio, que se presentó a los 19 años. Entonces, pues estos los agrupé en tardías pues, y tempranas. Como lo vemos, entonces podemos tener unas complicaciones que son a corto plazo y otras a largo plazo, y desde los grados que ya mencionamos. En cuanto entonces a la evaluación clínica de estos pacientes, voy a tener que realizar como siempre una historia detallada. El tiempo de la lesión va a ser fundamental, sobre todo para las implicaciones que acabamos de mencionar. ¿Cuál de las implicaciones voy a buscar? La sintomatología del paciente, si simplemente viene por la deformidad cosmética o si va a tener dolor, si va a tener algún grado de neuropatía, y si ya tiene presente alguna de esas complicaciones que mencionamos. Vamos a buscar los arcos de movilidad del paciente. Ya mencionamos que ellos podrían consultar porque no pueden flexionar completamente. Vamos a evaluar la estabilidad. Si ya vimos que es tardío, siempre lo debemos evaluar. Si tiene unos síntomas neurológicos, evaluar el TINEL, y siempre de manera contralateral. En cuanto a las imágenes diagnósticas, hay unas imágenes diagnósticas descritas en la literatura para evaluar ese cúbito varo, empezando por el ángulo ulnohumeral. Como lo vemos en esta primera imagen, básicamente es dado por el eje longitudinal de la diáfisis humeral, con el eje longitudinal de la diáfisis ulnar. Y eso básicamente quiere representar ese ángulo de carga, que en promedio pues hasta 10 o 15 grados, y que ya mencionamos que puede variar entre hombres y mujeres. El segundo es el que conocemos también, que es el ángulo de Bowman, que es el eje longitudinal de la diáfisis humeral, con una línea que pasa a través de la fisis del capitellum, que se habla que es en promedio, pues, o que tiene un rango de 64 a 81 grados. Lo ideal, pues, es que esto sea de manera contralateral, compararlo siempre con el otro. Para el ángulo de Bowman se habla que si lo medio contralateral, diferencias mayor de 5 grados, me debe llamar la atención, y recordar pues que un ángulo aumentado ocurre pues cuando se da un varo residual con una rotación interna asociada. Y probablemente para el cúbito varo esta sea la medición más mencionada, que es el ángulo húmero codo muñeca. Básicamente se mide con una línea por el eje longitudinal de la diáfisis del húmero, y otra que va a pasar por unos puntos medios de 2 líneas transversales a través del antebrazo, es decir, por el eje del antebrazo. Se habla que es normal de 5 a 15 grados, si es menor de 5 grados es varo, si es mayor de 15 grados es valgo, y lo ideal que se menciona en la literatura para medir este ángulo húmero codo muñeca es que yo tenga unas radiografías panorámicas. Debe incluir el húmero proximal y la muñeca, como lo vemos representado en la imagen, debe estar en 180 grados de extensión y en supinación. Probablemente eso sea muy difícil que nos tomen toda esa radiografía, entonces yo lo podría pedir que por lo menos tomen la mayor parte del húmero y la mayor parte pues, del antebrazo, pero ya mencionamos que lo ideal pues, es con la panorámica. Se habla en la literatura que este es el método más preciso para determinar pues, el ángulo de carga, y probablemente sea el método usado para hacer los planeamientos de las correcciones quirúrgicas.
Entonces el planeamiento es fundamental a la hora de llevar a estos pacientes a cirugía. Yo debo ser exigente con unas buenas radiografías, que el paciente esté en supinación y en extensión, como ya lo mencionamos, la hiperextensión me puede magnificar el varo, entonces debo evitar esa hiperextensión, idealmente que sean comparativas para poder calcular la corrección que quiero y voy a evaluar pues los ángulos que ya acabamos de mencionar. En cuanto al manejo, finalmente entrando a la parte de manejo, entonces lo más descrito en los pacientes es realizar una osteotomía de húmero distal, es el procedimiento de elección porque se habla en la literatura que tiene mayor éxito, sobre todo para reducir los síntomas y la recurrencia de la deformidad del cúbito varo. La mayoría de estas osteotomías se van a centrar en la corrección tanto del varo como de la extensión. En general se habla que la deformidad de rotacional es mejor tolerada y los objetivos para yo llevar a un paciente a una osteotomía, sobre todo es corregir la alineación de la articulación, llevarla a 5 a 15 grados y tener una articulación que sea estable. Entonces hay múltiples osteotomías descritas en la literatura. Yo les traigo dos cuadros donde habla de las más importantes con algunas ventajas y desventajas. La más descrita es la cuña de cierre, ya sea una cuña recta u oblicua. Las ventajas que se le tienen a esta osteotomía es que es una técnica simple, que es reconocida, que va a lograr una fijación estable. Las desventajas, sobre todo si yo hago una osteotomía recta, es que va a producir una prominencia lateral y esto es lo que más se le critica y más énfasis se hace con esta cuña de cierre lateral. Esta prominencia lateral se disminuye si yo realizo una cuña oblicua, como ya lo vamos a mencionar más adelante. Y lo otro que se le critica, o que la desventaja que tiene, es que no va a corregir la flexión y la rotación. Está la cuña de cierre y traslación, básicamente es romper esa bisagra medial para poder realizar la traslación. Esta es mejor estéticamente y porque no va a producir esa prominencia lateral, también va a ser una fijación estable. Es una técnica que es demandante, necesita un mayor abordaje por esa traslación y por eso mismo, por llevarse esa bisagra medial, puede producir un riesgo de lesión nerviosa. Está también la descrita la osteogénesis por distracción con un fijador externo. Esto, las ventajas es que va a producir hueso, perdón. Me va a ayudar a corregir las deformidades multidireccionales. También me ayuda con la longitud, a ganar longitud y es una fijación estable. Lo difícil es que es técnicamente exigente y puede resultar poco estético para el paciente. Lo otro es que tiene pocas descripciones en la literatura, pocas series de casos en cuanto a esta osteogénesis por distracción. Los otros dos es endomo también una de las más descritas, no hay pérdida ósea como ventaja, tiene un buen contacto y eso me va a llevar a una rápida consolidación, no va a producir esa protuberancia lateral, va a ser útil tanto en un cúbito varo como en un cúbito valgo y me ayuda a corregir esa deformidad rotacional. Las desventajas es que también puede ser un poco más exigente, va a necesitar una mayor exposición posterior y va a necesitar unos osteótomos curvos. Finalmente está la osteotomía multiplanar asistida, son técnicas más nuevas que buscan una corrección multiplanar con una osteotomía. Esto es algo que es hecho a medida para la deformidad y las dimensiones del hueso, como ya lo vamos a ver. Y las desventajas es que requiere un estudio preoperatorio muy complejo, que es costoso, que no es asequible para todo el mundo y tiene también pocas series de casos que lo avalen. Entonces, para esa prominencia lateral está descrito, que ya lo mencionamos, que es tan común con esa cuña de cierre lateral, está escrito el índice de prominencia lateral condilar, donde básicamente es este que les muestro aquí en la imagen, donde yo mido unas líneas a partir pues, de ese eje longitudinal del húmero, tanto hacia lateral como hacia medial, y eso, de acuerdo a eso voy a sacar el índice. Esto es un resultado que yo voy a medir de manera postoperatorio y me va a decir qué tanto porcentaje pues, es la prominencia lateral. Entonces, empezando para mencionar algunas cosas, algunos puntos específicos de las principales osteotomías, voy a empezar hablando por la osteotomía en cierre lateral, como les mencioné, es la más usada, es donde más experiencia tiene la mayoría de cirujanos, porque es la menos demandante. Como les mencioné, lo más criticado y donde más énfasis se hace es que va a producir una prominencia lateral, como lo vemos aquí en la imagen, que si bien no tiene ninguna repercusión funcional, si es poco estético, le va a dar el pseudovaro al paciente. Entonces los pacientes fueron por una deformidad cosmética principalmente
y van a salir con un pseudovaro. Ellos van a creer que no se les hizo nada, que no hubo ninguna corrección, porque se produce ese pseudovaro con esa prominencia lateral. Como lo vemos aquí en la imagen, cómo se aumenta ese índice de prominencia lateral. Para esto, mejorar este índice de prominencia lateral, está descrito las osteotomías oblicuas, como lo vemos aquí en la imagen, y cómo se representa en la imagen, cómo disminuye esa prominencia lateral. Y lo otro, descrito en la literatura, o la otra discusión, es si preservar o no esa bisagra medial. Los que defienden conservar esa bisagra medial es que se puede producir una fijación más estable. Es fundamental siempre el planeamiento, pero en esta osteotomía en cuña de cierre es muy importante, y lo he hablado un par de veces con el profesor Araza y el doctor Gil, que ellos son muy juiciosos a la hora de planear esto, y es como se debe ser, y es como se describe en la literatura, que se debe ser muy juicioso con este planeamiento. Y como les muestro acá, entonces son ejemplos de varios métodos, cómo yo voy a realizar el planeamiento. Uno es si tengo un software donde me permita medir el ángulo que yo quiera corregir, o lo otro es con el ángulo de carga o con las mediciones anteriores que le hice al paciente con una radiografía convencional, que yo conozca el grado que quiero corregir, y de acuerdo a eso puedo hacer el método trigonométrico para sacar la longitud de la cuña, eso haciendo la tangente de ese ángulo que quiero corregir, que ya medí previamente, y midiendo la longitud del húmero. Eso me va a dar entonces la tangente de ese ángulo por la longitud de ese número, me va a dar Y, que en este grado es la longitud de la cuña que yo voy a corregir en milímetros. Entonces, nuevamente, hay varios métodos para hacer el planeamiento, pero lo importante es hacer un planeamiento muy juicioso. Entonces, estos son unos ejemplos de la osteotomía en cuña de cierre que nos presenta el doctor Waters en el POSNA del 2017, en un video en el POSNA del 2017, cómo él hace los pines oblicuos, dejando la bisagra medial. Él hace sobre todo énfasis en no pasarse por el riesgo de lesión nerviosa. Él dice que son muy importantes dos ayudantes, uno entonces va a estar enfocado en la osteotomía, el otro en los pines para fijarla, pasa los pines protectores y realiza la osteotomía, como vemos aquí posterior a la osteotomía de la cuña, cuando sacar la cuña, cómo deja la bisagra el doctor Waters, y ya cierra pues la osteotomía. Lo otro es la cuña de cierre más traslación, es una traslación medial como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, como les mencioné, básicamente es no, sin dejar bisagra y llevar a la traslación. Esto va a llevar a que tenga menor prominencia lateral. El problema es que puede tener mayor tiempo, pues puedo requerir mayor tiempo para lograr la consolidación. Aquí vemos un ejemplo, precisamente esta cuña de cierre más traslación cortesía del doctor César Gil, que realizó pues esta semana en la institución para el manejo del cúbito varo. Otra de las principales es la osteotomía en domo. Como les mencioné, es técnicamente más demandante. La ventaja es que va a evitar la prominencia lateral, va a proporcionar una gran superficie de fijación, y eso me va a llevar a una consolidación que sea temprana. Voy a lograr una corrección precisa también si hago un adecuado planeamiento. Está escrito realizarse en angulaciones moderadas a severas, y siempre mencionar que debo hacer un abordaje posterior que puede ser algo extenso pues para poder realizar esta osteotomía. Entonces, nuevamente, el planeamiento es fundamental. Ahí encontré un método descrito principalmente en la literatura, y el otro es el que nos enseña el doctor César Gil, que ya les voy a mencionar. Este es el que encontré en la literatura para hacer el planeamiento, donde básicamente voy a trazar unas líneas, voy a trazar un punto que es el eje de la línea media del húmero, generalmente coincide con esa fosa del olecranon. Voy a trazar una línea que es perpendicular a la línea media del húmero, que es AB, y otra línea que va a ser desde ese punto inicial a una línea que sea paralela a la línea a la línea de la articulación pues con el cúbito varo, que está alterada. Entonces, el ángulo que me dé entre ese B a B' va a ser el ángulo que yo quiero corregir, y voy a trazar un domo ya con la línea del radio de AB'. Lo que yo, como vemos aquí, ese radio, lo que se menciona en la literatura es que lo que yo voy a corregir, como lo quiero corregir, básicamente es llevando el B' a B, y eso básicamente así voy a lograr entonces que logre pues esa articulación paralelo al eje longitudinal del húmero.
Y como lo vemos aquí representado en cirugía, con el abordaje posterior, como marcando esas líneas, puedo llevar entonces B' a B y lograr la corrección. El otro, como les mencionaba, es este método me lo enseñó el doctor César Gil, es básicamente sacando el perímetro. Para eso yo debo tener nuevamente un estudio prequirúrgico previo con las radiografías para yo saber el ángulo que quiero de corrección, tanto por radiografía como por clínica, y el radio de curvatura del domo que voy a hacer. Eso con el círculo de Mohs lo puedo lograr. Y básicamente recordar entonces que el perímetro es, la ecuación del perímetro es pi por 2 veces el radio. Entonces eso ahí voy a despejar el perímetro en milímetros, que va a ser pues para un círculo de 360 grados, y ya con una regla de 3 para los ángulos de corrección me va a dar el desplazamiento entonces que voy a buscar para ese domo. Lo otro es la osteotomía multiplanar asistida, que también les mencioné anteriormente. Como les mencioné, es una técnica que es desafiante, que es fundamental una planificación preoperatoria por un equipo especial que va a requerir una tomografía computarizada para generar un modelo tridimensional, y lo ideal es que sea, pues lo ideal no, es que requiere una tomografía contralateral también. Entonces, básicamente, esto es el ejemplo como se le realiza una tomografía tridimensional al lado comprometido, y al lado contralateral ellos lo van a sobrelapar para así sacar los 3 componentes que tiene el cúbito varo: el varo, la extensión y la rotación interna. Y finalmente, con eso el software me va a producir una plantilla con la cual yo voy a realizar la osteotomía con un método mucho más preciso. Como les mencioné, hay escasos pues, reportes de casos de esto. Probablemente sea el futuro de las osteotomías, pero todavía pues falta mucho para llegar allí. Y finalmente les quise traer esta otra técnica, que es en cuanto a técnicas combinadas, es una técnica descrita por el doctor Skax y colaboradores en el 2011, donde es una osteotomía en cuña de cierre lateral, pero se le adiciona pues un bloqueo distal haciendo otra cuña lateral. Es una técnica, una modificación del doctor Witzel del 72, donde él la describió para una resección triangular en la tibia distal, y lo que ellos proponen para esto es que evita ese pseudovaro, adicionándole esta otra osteotomía, y adicionalmente permite una corrección rotacional sin compromiso neurovascular. Un ejemplo entonces cómo se realiza esa osteotomía en cuña de cierre lateral con el bloqueo, y cómo se fija sin producir el pseudovaro. Finalmente, no quise traer serie de casos de cada uno y mostrar los beneficios y cómo les va. Simplemente quise traerles esta revisión sistemática del 2014, donde comparó algunas de estas osteotomías. Es una revisión sistemática del grupo de Minnesota, donde está el doctor Peter Cole, que incluyó 40 estudios, para ello 894 niños, y que evaluaron las 4 técnicas principales: una osteotomía en cierre lateral, en domo, una osteotomía multiplanar y una osteogénesis por distracción para el cúbito varo. Ellos encontraron en esta revisión sistemática que ninguna técnica resultó ser estadísticamente más segura o más eficaz que otra, sobre todo en tasas de corrección del cúbito varo, en escalas funcionales y en complicaciones finales. Entonces, eso es lo que se menciona generalmente en la literatura, que algunas van a tener ventajas y otras desventajas, pero lo más importante va a ser la experiencia pues, del cirujano con la técnica y el planeamiento quirúrgico. Finalmente, para terminar, las complicaciones que se describen en la literatura para estas osteotomías son las que venimos mencionando: la lesión nerviosa, una deformidad residual, infección, cicatrices hipertróficas, y aquí hacen énfasis la mayoría de los estudios, dicen que es común que se presenten cicatrices que son poco estéticas en los pacientes. También está la pérdida de la fijación y la pseudovaro, sobre todo con la osteotomía de cuña de cierre lateral, como lo mencionamos. Pero lo que se escribe en la literatura es que las complicaciones son tan altas, hasta un 14.5%. Entonces, nuevamente se resalta la importancia de un adecuado planeamiento y de ser muy juicioso a la hora de realizar el procedimiento. En conclusión, el cúbito varo no es únicamente una deformidad estética. Mencionamos que es un componente triplanar y que va a tener unas complicaciones adicionales, tanto a corto como a largo plazo. En cuanto a la angulación que se produce, mencionamos que se producen desde 0 grados, como esa inestabilidad rotatoria posterolateral,
pero que en promedio, la mayoría se presentan en un promedio de 15 grados de la angulación en varo. Que hay distintas opciones terapéuticas, que hay pocas diferencias entre ellas, entre esas osteotomías, que va a primar entonces la experiencia del cirujano y nuevamente un adecuado planeamiento, pero que definitivamente la mejor estrategia terapéutica es prevenir el cúbito varo con la fractura, con un adecuado manejo de una fractura inicial.